Toño, a partir del año 2015 podemos decir que es cuando empieza ese famoso auge, ¿no?, del podcast, a partir de Serial. Sin embargo, vos empezaste nada menos que en el año 2004. Digo, si hoy todavía nos cuesta que mucha gente entienda lo que es podcast, me imagino que vos estabas en medio del desierto gritándole a un mundo que en ese momento estaba lleno de arena, porque la gente no sabía lo que era un podcast. Y vos empezaste en 2004 con Comunicando, el primer podcast en español. O sea, deberías estar en el récord Guinness, decir, hey, ¿qué tal, muchachos? Acá, yo fui el primero. Entonces, yo quería empezar un poco con este tema, ¿no? Resulta que ahora nos aparecen informes que dicen, no, YouTube es el mejor formato para distribuir podcast, ¿no? Entonces ahí uno se pregunta, digo, pucha, ¿es que siempre es lo visual lo que nos va a ganar la historia? Porque los últimos informes están recomendando que ahora, no, que eres podcaster, tienes que montarte tu canal en YouTube para asegurar alcance. ¿Tanto es lo visual? ¿Nos cuesta los de audio lograr la masividad? Pues mira, voy a empezar negándote la mayor, como se suele decir. En el 2015, los medios y las grandes empresas descubrieron que existía el podcast. ¿Por qué? Porque una radio pública a lo loco con un podcast resulta que funcionaba, tenía audiencias millonarias y estaba en todos los sitios. Y eso llegó a los consejos de administración y dijeron, oye, pues esto del podcast podemos empezar a invertir en ello. Esa es mi teoría. Pero antes, poco a poco, en 2004, efectivamente, en 2004 yo fui el primero en español, pero yo siempre digo que, hombre, alguien tenía que ser el primero. O sea, si yo hice el podcast en español, pues porque yo pensaba, digo, no encuentro, y además recuerdo también a ponerlo en alguna lista de correo y tal, decir, oye, decirme podcast en español, y nadie me decía ninguno, y dice, es que yo solamente conozco el tuyo, o sea, por eso intuíamos que sería el primero. Pero ya había unos cuantos locos, Dave Winner, Adam Curry y demás, que estaban probando, haciendo cosas, básicamente grabándose y lanzando MP3 así como dices, al desierto, a ver quién lo puede escuchar. Exactamente, y lanzándolo sin saber muy bien ni cómo técnicamente ni a quién te dirigías, pero bueno, probando. Y todo eso poco a poco se fue cimentando. El 2004 va a ser el año del podcasting. No, el 2005. Bueno, el 2006 va a ser. No, el 7, el 8. Y la cosa se iba retrasando porque todavía nos decían, ¿cómo me voy a anunciar en un podcast si sois 100, 1000? Pero poco a poco esa audiencia fue creciendo, 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 y yo creo que eso fue haciendo que al final, lógicamente, pues primero las facultades de periodismo, empresas, agencias de publicidad, los que están siempre más pendientes del marketing, los que van un poco detectando qué es lo que viene, al igual no es tan nuevo, o sea, pasó un poco con internet, las páginas web, pasó con los blogs, y terminó también pasando con los podcasts. Y al final todo eso ayudó a que en 2015 hubiera podcasts que tuvieran eso, audiencias millonarias y que le hicieran así, digamos, en la boca, pues estoy haciéndolo en vídeo para el que nos oiga, dándole en la boca a todos los que decían que esto del audio y de tal... Ay, como ves estoy hilando, ahora voy con el vídeo. Al final, ¿qué pasaba? Que el audio sí tenía sitio y la radio llevaba mucho tiempo viviendo exclusivamente del audio y solamente palabra hablada, y poco a poco empezaba el vídeo. Pero bueno, alguna vez yo también he dicho que la radio y el audio pues siempre ha sido como un poco la hermana pobre de los medios de comunicación, porque está la tele, estaba la prensa y luego la radio. Bueno, yo creo que ahora ya sí que no es porque lo pensemos tú y yo que podamos estar o no de acuerdo, sino que ahora ya hay datos que demuestran que hay audiencias millonarias que escuchan podcast, que siguen escuchando radio, que la radio lleva 100 años muriéndose, muy poquito a poco, muy lentamente, pero ahí sigue resistiendo y resistiendo, y yo creo que podrá pues tirarse otros 100 años tranquilamente muriendo, por decirlo así. Tú pasaste por la radio, pasaste Ujú. por la SER, pasaste por la COPE hace muchos años, incluso cuando ya habías empezado con el podcast Comunicando. Siendo que un poco el podcast es también una evolución de ese audio que nace en la radio, ¿sí? ¿Tú qué sientes que el podcast podría enseñarle, o mejor dicho, recomendarle a la radio de hoy, a partir de las experiencias de consumo que se están viendo y de las experiencias de creación? Yo en mi caso, o sea, literalmente mi podcast nació de un programa de radio que se quedó sin emisora. Y lógicamente, al hacerlo en podcast, dije, hombre, pues si antes duraba media hora, pues ahora hago una hora.
1 hora no, 59 minutos con 55 segundos. Por eso digo que mi idea era para poder dejar esos 5 segunditos para las señales horarias, para que el técnico pudiera ajustarlo bien. Pero no tiene por qué. A mí precisamente lo que me gustaba del podcast y lo que más animaba a gente, y me lo decían, dice, ya, pero es que escuchando tu podcast es que tú estás acostumbrado a hablar, estás acostumbrado a dar paso al ritmo, no sé qué, yo no sé de radio. Pues, ¿cómo hemos aprendido todos radio? ¿O cómo hemos aprendido? Pues escuchando a los que están hablando y a los que hacen cosas, que te cuentan cosas, ¿no? Entonces, no tienes que ser periodista, no tienes que tener una emisora de radio para hacer un podcast, y eso es para mí lo más enriquecedor hoy en día, sigue siéndolo. Pero hay que aprovechar todo lo que podamos de la experiencia de la radio, de los manuales de estilo de la radio, de los recursos, de todo lo que utiliza la radio, del silencio, que es una de las cosas que veo que se desaprovecha muchas veces, sobre todo en YouTube y en lo visual, y se va todo muy picado a quitar los silencios, la respiración, y el silencio es muy importante. Y al revés, creo que el podcast puede aportarle y sigue aportándole mucho a la radio, y pongo esos ejemplos, documentales, productos que llevan un tiempo de elaboración y que no son para emitir y ya está, y lo colgamos luego en la web. No, no. Para ir dosificando, ir dando por episodios, aprovechar la frecuencia que tiene el podcast de un episodio y otro episodio y otro episodio. Que en la radio también pasan muchas cosas entre semana, pero que en el podcast y en la radio también yo creo que se puede aprender de ahí, poder darte un atracón, un empacho o un binge watching, como lo queramos llamar, de decir, toma, la temporada entera de este programa que te está gustando. Rescatar audios. Una de las cosas que yo veo, por ejemplo, que se utiliza poco y es un valor enorme que tienen las emisoras de radio son las hemerotecas, que es la historia viva de cada país. Lo que ha pasado lo han recogido las emisoras y ahora pueden aprovechar todo ese material pero claro, tiene que haber alguien que esté en plantilla, en hemeroteca, y que se dedica a estas cosas, a investigar, a decir, buscas tal. Y esas personas, pues lógicamente, cuando las empresas van a la rentabilidad, pues son también un poco las que van saliendo porque no están. Claro. Tú sabes bien que la radio tiene una propuesta que sigue siendo mayoritariamente lineal, es decir, transmito a través de FM, de onda media, o transmito a través de DAB+, ¿sí? Pero no deja de ser lineal, es decir, la radio es un emisor, perdón, y tiene una audiencia receptora, lo más básico de la comunicación, de medios de comunicación, del medio tradicional. José Antonio, ¿qué significa digitalizar la radio? Pues aquí yo te pediría el comodín de Gorka Zumeta o de Luismi Pedrero. Y le diría, oye, perdona, que me están preguntando aquí una cosa. Cuéntale tú que sabes más de este tema. Pero para mí es darse cuenta eso precisamente, que estás exigiéndole mucho, que sé que es la esencia de la radio, que la radio es en directo y es lineal, pero es que le estás pidiendo a alguien que tiene la mayor oferta ahora mismo que tenemos cultural, medios, de entretenimiento, de todo, que escuche cuando tú quieras como emisor, que te escuche a ti así, atentamente, y en este tramo, y en esta ciudad, y en esta provincia. Hay que ponérselo más fácil. Hay que ir más a, primero, local. Es una de las cosas que no tiene nada que ver con digital, pero sí que creo que hay mucho hueco, y lo hablábamos también un poco previamente en la pregrabación, pero creo que esa es una baza que sigue sin explotarse del todo a través de la radio, y que el podcast no termina tampoco de encajar en ella. Pero para mí digitalizar, porque es que, bueno, digitalizar para mí ha perdido también el sentido como, no sé, como sinergia o como pivotar. Son palabras que un poco ya se van gastando ya y se van redondeando los aristas por el uso, ¿no? Pero para mí es básicamente adaptarte a cómo van a consumir ese contenido, y lineal y a través de radio y a través de FM es solo una de las muchas formas en las que pueden llegar a tu contenido. Pónselo fácil. Ponle al oyente lo más fácil posible que encuentre tu contenido. Directo, vale, no es directo, pero no solamente el boletín que lo puedas escuchar después, sino fragmentos. Y eso también te digo que ya afortunadamente antes era más crítico con las emisoras, ahora sí que lo están haciendo, y además yo creo que cada vez mejor. El sacar esos cortes y distribuirlos a través de redes sociales, a través de no solo podcast, es decir, la radio no solamente vive de podcast en distribución de contenido, sino que puede aprovechar todo eso. Y también te digo, si quieres, un límite, que para mí ya se está un poco ya rebasando. Por favor, los estudios de radio no son estudios, no son platós de televisión, o sea, no es necesario. Esa es una de las cosas que sé que a lo mejor no suena muy popular, pero no hace falta estar viendo al locutor con los cascos aquí puestos así y así, que normalmente siempre todo el mundo está así como el cuello torcido. No es necesario. Hay veces que
puedes tener un corte, pero tener todos los estudios como está pasando, y además entiendo que es lo normal y lo natural, no hace falta convertirlos en plató de televisión porque son estudios de radio. Y tiene que haber siempre una parte que se nos olvidaba, que es que no saber cómo es el locutor, que el locutor solamente lo veías en los carteles que anunciaban la programación a principio de temporada, pero que el resto no sabía si estaban en bermudas en el estudio o estaban vestidos de traje, ¿no? Y eso creo que también forma parte del encanto de la radio. Te doy la bienvenida a Mediaventurados Podcast. Estás viendo solamente un fragmento de la entrevista. Si quieres escucharla completa, está disponible en todas las plataformas de podcast. La puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo y también la vas a encontrar en eBooks. Y si quieres todos los contenidos de este espacio, ingresa a mediaventurados.com. Allí están los artículos, las notas, los audios y los videos de este podcast donde pensamos en la transformación de la radio. Sigue disfrutando la entrevista. Días pasados, un ejecutivo de radio me decía, en tu podcast todo el mundo destaca esa fortaleza del audio y es que uno puede consumir el audio mientras está haciendo otra cosa. Uh-huh. Y esto es cierto. Tú no puedes leer, tú no puedes ver televisión haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, el audio te puede acompañar. Pero me hizo la siguiente reflexión. Me dijo, ya, pero también el audio tiene un punto débil. Y es que es fácil de perder la atención sobre lo que estoy escuchando. Totalmente. ¿Es verdad? Entonces, claro, ante eso, ante esa debilidad, claro, uno se pregunta si finalmente la visualización de un estudio de radio no contribuye a incrementar y a mantener la atención de tu audiencia. Sí, en ciertos casos. Es decir, a ver, el estudio principal, el estudio, ponga aquí su nombre de locutor de la emisora y tal, el estudio principal es lógico que sea un poco plató. ¿Por qué? Porque es donde va el presidente del gobierno, los ministros tal de cada país, y es donde es el escaparate de la emisora. Y todos lo entendemos, y yo de hecho lo veo lógico y normal. Pero no es verdad que siempre en los estudios más pequeños es donde se produce más la conversación, porque cuando tienes una cámara delante, hay que reconocerlo. Yo ahora mismo no estoy hablando igual porque me estoy viendo en una esquinita y sé que se está grabando en vídeo. Si no tuviera ese vídeo, tendría me cortaría menos, sería más espontáneo, más natural. Yo creo que es normal, porque al final, por mucho que estés controlando, al final lo sueltas lo que querías decir y lo que tienes en el subconsciente. Y eso es una baza también, pero hay ciertos casos que sí. Por ejemplo, pues las declaraciones, personalidades, actores, gente que tiene una, pues eso, presencia mediática, que son conocidos, por supuesto, porque te gusta ver el detalle. Pero más allá del clip, que puedes, lo que digo, puedes verlo en redes sociales, puedes ver el Instagram, el reel, la story y tal. Todo el programa, no siempre, excepto que tenga eso, un componente visual, que tenga una actuación. Por ejemplo, hay muchos programas y en estudio, a mí es una de las cosas que me gusta mucho, cuando te llevan a músicos que tocan allí, montan ahí el estudio, montan el micrófono, y además siempre hay que recordar que todo eso suena gracias a que hay señores detrás, esos técnicos que enchufan, ponen las cosas y lo ponen de tal forma que te ponen aquí el micro y dices, pero no me lo pongas que no se ve la cámara. Ya, pero te lo ponen para que suene perfecto, donde sea, aunque estén grabando en un pasillo. Por lo tanto, sí, pero tiene que haber un equilibrio y sobre todo el vídeo, ¿para qué? Para contarte algo, para algo, no sé, concreto. Pero el vídeo por el vídeo, para eso tienes la webcam y en muchos sitios, pues yo creo que al final, ¿qué pasó? Pues más allá de la novedad, pues eso se fue un poco olvidando. Porque para ver una persona, lo que digo, una hora así apoyado y hablando y luego dándose la vuelta y hablando con el técnico, pues no tiene tanto interés. Pero no es no al vídeo, sino es el vídeo con un mensaje, con un motivo, con algo. Pero también te digo, por ejemplo, me parece genial que en los podcasts, y aquí estoy un poco arrimando el asco a mi Podimo, pues también se están haciendo podcasts en vídeo. Por supuesto que sí, porque pueden aportar eso, el sillón, el ver al entrevistado, el ver la cara de sorpresa cuando le sacan un poco de las preguntas, ¿no? Ese tipo de cosas son muy enriquecedoras. Tenemos que la radio, es verdad que en audiencia joven hay menos oyentes que lo que había hace algunos años, como consecuencia de la digitalización y de la multiplicidad de ofertas para consumir hoy. Pero por otro lado también tenemos la dificultad de encontrar los podcasts. Es decir, el muy buen contenido que hay en podcast, claro, no es que uno lo tiene al alcance de la mano todo el tiempo. Hay que hacer un proceso de búsqueda.
Y me decía alguien recientemente, me dijo, mira, no todo el mundo va a tener la paciencia de ir y buscar la playlist de la música, del cantante que le gusta. A veces uno simplemente quiere presionar un botón y es, oye, sorpréndeme, ¿no? Sorpréndeme, dame algo y algo que a lo mejor yo no estaba buscando ni estaba esperando. Y claro, y el podcast todavía tiene la necesidad que es, necesito buscarlo, necesito ir a por ello. Eso como dice Juan Ignacio Solera, ¿no? De eBooks. Dice, es un voto de fe cuando le doy play a un podcast, ¿no? Porque es, ok, lo busqué, pero quizás me decepciona. Bendito sea, bendito sea. Yo es un tema que he hablado muchas veces pues, con amigos y tal, porque siempre como en todo, apocalípticos, integrados, yo siempre he estado siempre en los integrados, que no hace falta que lo diga, ¿no? Porque creo que la tecnología puede servir para mejorar la vida de las personas en general. También para hacernosla más complicada, claro, pero bueno, como todas las herramientas, una llave inglesa vale para apretar y construir y vale para dar porrazos al vecino. Entonces, en este tema creo que la tecnología nos ha permitido tener un mayor alcance de conocimiento, de música, de acceso a muchas cosas. Y en los podcasts también. Pero hay un factor que no se nos olvida, que por tener más libros no hay que menospreciar la labor del librero, del que te aconseja de todas las novedades que salen, mira, viendo el perfil, viendo esto. Bien sea un librero, estoy hablando de libros, pero en realidad me refiero a podcast y a radio, bien sea una persona o bien sea un algoritmo. Bienvenido sea el algoritmo si me conoce bien y me dice, oye, ¿has escuchado este podcast? ¿Has escuchado este? Toma este. Por otro lado, también está el de, no, a mí no me compliques la vida, a mí dame un play y ponme una lista. Pues, por ejemplo, Spotify tiene sus dailies, sus mix, sus remix, tu remix, tus canciones que te gustan, tus no sé qué. Yo conmigo nunca acierto, o sea, la verdad. O sea, la última plataforma que aceptó era Last.fm. Last.fm sí que afinaba, pero Spotify nunca me encaja. ¿Por qué? Porque escucho cosas pues muy random y un día una cosa, otro día otra. Es decir, en podcast también yo creo que incluso es más difícil porque en música tienes una serie de variables, de ritmos, de tonos, pero en podcast tienes o keywords o tags o etiquetas o títulos o lo que han otros escuchado que pueden escuchar. Es decir, es más difícil afinar y por lo tanto los algoritmos se lo estamos poniendo más difícil. Pero para eso tenemos los curadores y en Podimo, por ejemplo, una de las cosas que nos sentimos más orgullosos es que hay personas que se dedican a escucharse todos los podcasts que pueden, porque encima nos gusta escuchar podcasts, que es lo que tenemos delito encima, para decirte, mira, de estos temas que se está hablando ahora, de Ucrania, de Eurovisión, estos podcasts son los que... Pero no un podcast, sino este capítulo es imprescindible. Pero el descubrimiento o la discoverabilidad, o no sé muy bien cómo llamarlo, de los podcasts, claro que es un problema creciente, pero digo que afortunadamente, porque eso nos va a permitir también el tener más de elegir, pero sobre todo eso, que haya nuevos perfiles de personas que se dedican a eso, newsletters, escucha podcast, vía podcast, es decir, hay mucha gente que se está dedicando y además con muy buen criterio a decirte cosas interesantes para escuchar y por lo tanto, bueno, no sé, ¿qué preferimos? Que sea, yo me acuerdo cuando decías, no, yo es que ya me he escuchado todos los podcasts, porque claro, en el año 2004, 2005 había pues 100, 150, 200, 1000. Ahora es imposible que nadie te diga que se ha escuchado todos los podcasts de un tema. Siempre va a haber algo nuevo. Me decía en una entrevista que le hice a Sune, el Uh -huh. fundador de Nación Podcast, que lo que más escucha la gente en podcast es el conversacional. Y tú, desde tu rol y lo tengo que leer, es Creator and Publisher Relations Manager de Podimo, El que habla tenés con los un título. podcasters. La versión corta es el que habla con los Exacto. podcasters. O sea, el título es más largo que el de la duquesa de Alba. Entonces, Y en inglés, entonces para que y suene en inglés mejor. Claro, es más, claro. exactamente, tiene level, tiene level. José Antonio, cuando me decías un esto, la pregunta es, desde una plataforma como Podimo, que precisamente hace una apuesta por lo que tú decías recién, contenido de alta calidad. Uh -huh. ¿La conversación tiene alta calidad o tenemos que ir a la producción sofisticada de la ficción sonora y de crear Star Wars en versión audio? Pues muy buena pregunta, porque yo creo que aquí, como soy un poco también de ascendencia gallega, dicen que los gallegos siempre responden con otra pregunta, que sería decir, ¿y la tele? ¿Es calidad una tertulia deportiva? ¿Es calidad una tertulia política o de famoseo, o de corazón, o de actualidad de famosos?
Pues para mucha gente sí, para mucha gente están esperando su hora y para ellos es su dosis de televisión, y digo dosis con toda la carga, y no les convenzas de que no, es que hay ahora un debate, hay un documental en la 2 ahora de pájaros preciosos. Ya, pero es que a mí lo que me llena, lo que me satisface es esto. Pero claro, luego aquí hay otro factor con la suscripción. Entonces, es decir, ¿pero pagaría por ello? ¿Me suscribiría a ese podcast? Pues ahí está un poco, yo creo que la clave también del equilibrio, y en Podimo, pues se hace como en todas las empresas, se intenta también ofrecer lo que el cliente demanda, pero también siempre con un criterio de calidad, de exclusividad, de un twist, de que sea distinto, de que no sea un podcast más de dos personas hablando. Dos personas hablando, pero además son mujer, o son hombre y o son hombre y mujer de este tema o de esta área. Y al final es un poco ir encontrando esos nichos, o no tan nichos, porque hay también sectores bastante amplios. Y también te doy un dato que nos ha llamado mucho la atención, y es que en la mayoría de los oyentes de podcast, ¿de qué sexo son? Así en general, en las estadísticas, suele ser hombre. 60, 40, 70. Bueno, pues en Podimo es al revés. Es justo al revés. ¿Por qué? Pues porque se ha encontrado ese hueco, ese sector que atiende esas necesidades y que han encontrado ahí lo que es suficiente para generar una suscripción. Porque, vuelvo a repetir, es vídeos, millones de visualizaciones, redes sociales, tengo no sé cuántos mil seguidores. Pero cuando eso luego lo pasas por la suscripción, es decir, por realmente estar suscrito a ese servicio, a ese podcast o a lo que sea, luego hay muchos números que palidecen, y sin embargo hay gente que no son a lo mejor tan conocida o tan famosa, que ese es también otro tema interesante en el podcasting, pero que la gente sí quiere pagar. ¿Por qué? Porque conectan, porque son personas que están hablando y dices, es que soy, como el meme también de internet, ¿no? Es que soy yo literal, ¿no? Entonces esa es para mí la clave del contenido.